Una Roma ahí que Una se está Roma que levantando. se ha sacudido los galos durante una época, que veo que está en una situación que acaba de ser casi pues exterminada, pero Sí. bueno, se han salvado por Por un los pelos. sí, pelín. Sí. No se ve una Roma potente, desde luego, No. ahora mismo, ¿no? No. ¿Cuándo empieza el cambio? ¿Quién es la figura clave? Y ahora iremos con más tradiciones, pero ¿quién es la figura clave que marca un poco el antes y después de Roma, de estar a la defensiva, catenaccio, Italia total, a pasar al ataque? Creo yo que el momento diferenciador es en la época de Pirro. La época de Pirro es la inmediatamente anterior a las guerras púnicas. Entonces Pirro, rey de Epiro, llega a Italia porque estaba pegándose con los cartagineses, llega a Italia, pierde varias batallas Roma, pero en ese momento Roma ya empieza a meterse en asuntos ya extranjeros y empieza a meterse con Cartago. En el momento en que entra con Cartago, todavía Roma tenía poder sobre el sur de Italia, sí, había conquistado incluso Tarento y demás, pero no era la Roma poderosa, era la Roma que estaba dominando Italia, pero Roma no conquistaba con un plan. El plan realmente empezó una vez Pirro dejó la partida y empiezan las guerras púnicas. Ahí podemos hablar, la primera guerra púnica, incluso la segunda es la más determinante, cuando los romanos entran en Hispania. Ahí es cuando Roma deja de Italia poco a poco, porque además no son guerras de conquista, sino que siempre son excusas para hacerse con territorio. Guerras samnitas, vences, pues me quedo. Voy, recursos. Pero la primera vez que Roma dice, ok, aquí nos quedamos, en Hispania, en la segunda guerra púnica. Las guerras púnicas, ¿quién contra quién? ¿Cuáles eran los dos bandos? Las guerras púnicas. Tenemos cartagineses, que era un imperio comercial increíble, muy anterior a Roma, todo el Mediterráneo. La potente, La potencia, la auténtica potencia naval. ¿Qué sería hoy en día? Hoy en día sería, pues, creo que la zona que justo está al sur de Sicilia, creo que sería, no estoy muy puesto, Algeria, no sé si es... O sea, estaría por ahí, por el sur, digamos. Pues, pero el norte justo que está abajo de Sicilia. Vale. Que están las ruinas todavía de Cartago, se pueden visitar. Y Roma. Roma era el aspirante en ese momento. Entonces lo que ocurre es campeón del mundo. El campeón del mundo. Hay un pequeño enfrentamiento en Sicilia que lo que provoca es la chispa de la guerra. Pero Roma era inferior. Roma, por ejemplo, no tenía flota. Una flota arreglada, una flota potente. Y Roma se tiene que reinventar. Roma tiene que crear esa flota para poder luchar contra un imperio marítimo que tenía desde el Levante mediterráneo hasta Hispania, prácticamente la península ibérica. Tenía colonias ahí comerciales. Era un imperio comercial. No conquistado, sino no conquistado. Colonias. Sí. Hablaremos de conquista un poquito más adelante porque la Primera Guerra Púnica lo que hace es desequilibrar un poco la balanza. Roma llega a un punto que tiene que pedir a la gente que pongan dinero para hacer flota. Como el Barça. Sí. Hacen una colecta ahí con el casco vuelta atrás para poder crear barcos, para hacer una flota, porque se queda en bajo mínimos. Entonces, el punto de la Primera Guerra Púnica, cuando Roma vence, obliga a Cartago a pagar una multa importante. O sea, vence Roma, ¿eh? Sí, Roma vence. Y que era el aspirante y el menos favorito. En las apuestas no estaba, ¿eh? No estaba, porque hace unos inventos a nivel naval que le permite tener superioridad. Por ejemplo, inventa un gancho que en los barcos engancha a las naves cartaginesas y convierte la guerra naval, que no estaban acostumbrados los romanos, en guerra terrestre. O sea, es tremendo. Es tremendo. Te imaginas un barco romano con un gancho que se clava en el barco enemigo, lo arrastra y los soldados podían como abordarlo. Como los piratas. Y claro, los cartagineses no estaban acostumbrados al cuerpo a cuerpo y los romanos eran expertos. ¿Eran ya en ese momento, ya existía esa figura de esa infantería tan potente? Se estaba formando aún poco a poco. No, quizás. Tan imponente como sería después. En ese momento estamos en la frontera, en la frontera entre lo que es el ejército arcaico en tiempos de la monarquía. Imaginémonos un ejército romano mucho más griego, falanges, líneas largas. Con los samnitas ya empiezan a aprender de que hace falta unidades más pequeñas. Y en ese momento se está forjando esa identidad de los romanos con esas legiones de infantería potente, y por eso les hacía falta que los barcos tuvieran esas pasarelas. Entonces, Primera Guerra Púnica, Roma vence, impone sanciones económicas a Cartago, y Cartago se ve obligada a luchar contra sí mismo, porque Cartago, su ejército principalmente eran mercenarios. Y los mercenarios, cuando acaba la guerra, dicen, oye, ¿qué hay de lo mío? Claro, sí. Hay una guerra cruel, brutal, tremenda, y Cartago se ve obligada a expandirse por Hispania, por la península ibérica. Entonces ahí van Asdrúbal, el padre de Aníbal, todos por ahí, van para allá conquistando la península ibérica. Ya no son colonias. No, ahora van a conquistar, pero como si fueran reyes helenísticos. Van creando sus redes clientelares, van intentando de guays. Bien. Sí, que no es una conquista sangre y fuego, sino es una conquista más mixta, ¿no? Sí. Con comercio, con cultura. Efectivamente, expandiendo. Aparece Aníbal, y Aníbal,
cuentan las fuentes que de pequeño su padre le había hecho jurar odio eterno a Roma. Entonces Aníbal dice, año 218 a.C., dice, yo tengo un juramento de odio infinito a Roma, les voy a devolver la que nos han hecho pasar a mi familia, a los cartagineses y a todos. 218 toma Sagunto y de ahí empieza un camino épico, legendario, derrapando. Yo en el podcast digo, en pelotas. Va en pelotas por toda la península ibérica, cruza los que Pirineos. está por Valencia, ¿no? Sí, sí. Pues imagínate, desde Valencia, por la vía Heraclea, sube, lo que sería después la vía Augusta, Sí. sube, Pirineos, los cruza con elefantes, con sus tropas. Vale, a ver, claro, aquí hay mucho mito. Aquí, claro, es muy mítico muy lo de mítico, Aníbal. muy O sea, mítico. Aníbal realmente, ¿cómo era su ejército? Su ejército era básicamente caballería númida, había mucha infantería ibérica, mucha infantería cartaginesa, mucho mercenario, pero su unidad estrella eran los jinetes númidas y los elefantes. Que eso es verdad. Sí. Eso de los elefantes Sí. no es un mito que sea exagerado. Quizá no tuviera 800 elefantes, pero sí. Pero 790. O sea, el tío habían conseguido adiestrar a elefantes como máquina de guerra. Ya lo había hecho Pirro. El primero que se enfrenta contra Roma con elefantes es Pirro. Qué bestia, ¿eh? Y es una bestia. O sea, tú imagínate, estás ahí en batalla y dices, ¿esto qué es? Eran máquinas de matar que no se podía controlar muchas veces. Era a ver qué pasaba, arrollar. Entonces, claro, los romanos con fuego, asustando a los animales. Hay historias de que los animales se pegan contra otros, se chocan. Es una unidad muy... Claro, es peligroso no puedes incluso confiar. para uno mismo. Claro. ¿Se sabe más o menos de qué cifra estaríamos hablando de unidades ahí en ese ejército? Pues en algunos momentos llega a tener 40-50 elefantes en batalla. No, digo, en general, el ejército de cuántas Pues personas contaba. Entre 50 y 60.000 podía Vale. llegar, ¿eh? 50 o 60, Sí. de Sagunto sale espitao Sí. para arriba. Para arriba, Pirineos. Venga. Se encuentra con pueblos galos que nunca se habían encontrado. O sea, porque Uy. no estaba, entiéndase, civilizada la cosa por Roma, eran pueblos indómitos. Ajá. Claro, entonces Aníbal tiene que vender su campaña. Y dice, no, a ver, yo vengo a reventar a los romanos. Claro. Ah, vale, si vienes para eso, vale. Venga, Se le pasa. van uniendo, Ah. él vende la campaña como que va a liberar Italia del yugo romano. O sea, eso es un giro increíble. Total, ¿eh? ¿Cómo Entonces, lo vende, eh? ¿Cómo lo vende? Pasa por Francia, la actual Francia, cruza los Alpes, en el camino horrible pierde un ojo, pierde la visión de un ojo, Claro. de una enfermedad, de una infección, se convierte en tuerto, la imagen mítica de Aníbal tuerto, va perdiendo ejército, lo pierde Claro, por el es que camino. ¿cómo vas con elefantes por los Alpes? Tremendo, ¿Cómo tremendo. pasas por ahí? Es que es una cosa loca. Llega a Italia, los romanos alucinan, Neo y Publio Cornelio Escipión, que son el padre, Publio es el padre del africano, flipan, y entonces lo que hacen es decir, vámonos a Hispania, porque hay que cortar la línea de suministros. Van a la península ibérica, a lo que es la actual Ampurias, Sí, y claro, ahí- hostia. ahí- Ampuria Brava. claro, ahí es un sitio espectacular. Sí, sí. No eligieron Es mal. No. O sea, yo creo que miraron, dijeron, bueno, a ver, Me ¿cuál quedo. es el mejor sitio aquí? Exacto, Venga. ahí se come bien. Claro. Hay caminos aparcados, hay Ampurias. cuadrigas aparcadas, se come bien. Es espectacular. Entonces llegan ahí con la idea de cortar línea de suministros posible de los cartagineses. Mientras tanto, Aníbal ya está en Italia. Derrota a los romanos en 4 batallas traumáticas, en Trevia, en el Tesino, en el lago Trasimeno y en Cannas. Pero vaya racha, ¿no? Pero además en Cannas muere un cónsul, mueren decenas de miles de romanos. Es un Decenas trauma. de miles. Decenas de miles. O sea, aquí hablamos de guerras ya de unas Aquí- cifras aquí ya estamos, sí. más impactantes. Porque ¿eh? Roma ya empezaba a tener Ostras. un capital humano suficiente como para presentar un ejército con cara y ojos, pero además un ejército de auxiliares, no todos romanos, sino también auxiliares. Podemos hablar un ejército consular de la época de principios de la República, igual eran 5.000, 6.000 hombres, luego son 2 legiones, un ejército consular, 10.000 hombres más o menos, y aquí ya estamos hablando de ejércitos que podían tener 40, 50.000 Claro. hombres. En la batalla de Cannas, que es el gran trauma romano durante siglos, ahí se perdieron más de 40, 50.000 vidas romanas. Y los que sobrevivieron algunos, fueron marcados por el estigma de haber sobrevivido a la batalla de Cannas. Y se convirtieron en las legiones canenses, que eran como legiones de la vergüenza. Guau. Y fueron destinados a Sicilia. Fueron ahí como escondidos. Luego se podrán redimir, pero estuvieron ahí escondidos. Imagínate el trauma. Entonces Aníbal llega a Italia, Guau. vence 4 veces, pero súper rápido, y muchos pueblos de Italia que ya estaban bajo la alianza o amistad de Roma dicen, no, aquí quien manda ahora es Aníbal. me sumo. Yo me sumo a la Me sumo batalla. a la fiesta. Y ahí es cuando Roma ve peligrar su dominio. Baja Aníbal hacia el sur, porque su objetivo era intentar atraer cuanto más gente posible. No ir directa a Roma. No ir directo, porque Vale, lo vale. hablan las fuentes. Dicen, algunos lugartenientes le dicen, oye Aníbal, ¿por qué no vas a Roma? ¿Por qué no atacas Roma? Y él dice, es que no tengo armas de asedio. Puedo ir a Roma, pero no puedo mantenerla. O sea, que Aníbal era muy listo. No Era muy hablamos listo. de una persona bestial, Sí. sin cerebro. Hablamos de un táctico. Era Total. un general táctico, les destroza. A los romanos les enseña el arte de la emboscada.
O sea, soldados que no están, de repente aparecen, arbustos Rambo. que respiran, Rambo. O sea, bueno. por la espalda, les hace unas maniobras que los romanos aprenden mucho de Aníbal. Wow. Escipión aprende mucho de Aníbal. Entonces llegan ahí, no pueden conquistar Roma, se plantea el ataque a Roma. Es verdad que Aníbal está cerca de las puertas de Roma, pero no acaba de atacar en serio Roma, y va al sur para intentar aglutinar la máxima cantidad de apoyos posibles. Pero ahí ya se va diluyendo, porque claro, estás en territorio enemigo, Roma empieza a levantarse poco a poco, Roma en Hispania, con Publio y con Cneo Cornelio Escipión, va comiendo terreno a los cartagineses, mueren, pero luego aparece la figura de Escipión, el futuro africano, y ahí ya conquista toda la península, todo lo que es la zona cartaginesa de Hispania, lo conquista entera, expulsa a los cartagineses, y Aníbal se queda solo. Y es obligado a ir a África, y ahí es donde está la batalla de Zama, año 202 a.C., que es la batalla determinante de la Segunda Guerra Púnica. Ahí ya el poderío de Cartago está en la mierda. Están perdiendo todo. Todo. Después, unos años después, sí que habrá una tercera. ¿Y en esa guerra? ¿Cómo va? O sea, esa batalla, ¿cómo va la batalla para Aníbal? Que ya está no retirada, pero bueno, ya está muy mermado, entiendo, ¿no? Sí que es una gran batalla, lo intenta, pero por ejemplo Aníbal ya había perdido gran parte de su caballería númida. Había númidas que ya se habían pasado al bando romano. En los asedios y batallas de Siracusa, por ejemplo, o de Agrigento, había númidas que se habían pasado en Sicilia al bando romano. Y ya no tenía ese poderío. Era un general temible. Yo quiero creer que hubo una entrevista entre los dos hablando de cómo había ido la guerra, respetándose mutuamente, esa escena de película. Yo quiero creer que algo así existió. Que pudo haber un momento, de reunión. Oye, somos enemigos porque toca, pero te respeto, ¿no? Sí, de respeto, porque Aníbal, sí que es verdad que las fuentes romanas a los cartagineses los ponen como lo peor, pero Aníbal, igual, intentando buscar que Roma vence a un enemigo mucho más poderoso para darse ellos valor, lo ponen siempre como alguien muy astuto, alguien que habla el idioma de los soldados, que duerme al raso con ellos, que es un hombre del ejército, del pueblo, de su pueblo. Entonces, es un hombre peligroso, sin duda. ¿Era cruel? Cuando pasaban por sitios conquistados, ¿era cruel? ¿Era asesinaba inocentes, mujeres, niños, mayores? Cruel cuando hacía falta serlo, sí. Como casi todos los militares de esas épocas pasadas, ¿no? Exacto. Que si tenían que arrasar, pues lo hacían y punto. Hay escenas de quemar ciudades porque habían sido traidoras, pero en líneas generales él perdonaba a los cautivos porque a él le interesaba romanos. Cuando capturaba una ciudad enemiga, si era aliada antigua de los romanos y se pasaban a su bando, no les hacía nada, los liberaba para ganarse su lealtad. Claro. Era una persona pragmática. Él quería ganarse el cariño y el favor para liberar del yugo. Ese es el gran mensaje político, liberar, pero realmente quería matar a los romanos y destruirlos. Claro. Y en esa batalla de Zamaes, ahí, ¿cómo termina para él? Termina exiliado. Acaba exiliado. Acaba dando sus servicios a diferentes reyes y acaba ya mayor y se le pierde la pista. Voy a tener que hacer un ejercicio ahí porque yo quiero reconstruir la vida de Aníbal. No se sabe cómo muere. Muere ya mayor, sí, muere, no muere en batalla ni nada, muere mayor. ¡Qué raro! Sí. De los pocos, ¿no? Líderes militares que no mueran que yo sepa ahora, sí que yo tengo ahora en la mente, porque como estoy metido ahora en el otro, pero creo que se le pierde la pista, se le va perdiendo la pista y muere ya. Yo quiero reconstruir el final de Aníbal. De Aníbal. Es una figura tan mítica, ¿no? Sí. Y yo creo que hay que darle también un cariño y un homenaje a los enemigos de Roma también, a los grandes enemigos, Pirro, Aníbal, toda esta gente. Luego tenemos a Sertorio, que era romano, pero también se convirtió en enemigo. Tenemos a César, todos estos personajes que estuvieron en la límite entre enemigos y amigos de Roma. Hay que darles el cariño que se merecen siempre. Interesante, madre mía, estoy como un niño pequeño. Esto es tremendo. Bueno, vamos a seguir con tradiciones, pero eso mola mucho. Porque al final es que es imposible tocar estas historias de tradición sin fuera del contexto, porque al final luego vas perdido. Dices, hostia, ya no sé dónde estoy. Entonces es interesante poder ver qué pasaba en esos años. Eso, ¿no? Súper interesante. Las guerras púnicas que todo el mundo ha escuchado. Yo no sabía que había habido una tercera. Pensaba que habían habido dos solo. Es que realmente no le podemos llamar guerra, no, porque Cartago estaba ya rendida. Pero Cartago volvía a prosperar. Y los romanos vieron que prosperaba y algunos, por ejemplo Catón, dijo, oye, que esta gente está volviendo hay que destruirlos. Entonces se organizó una campaña contra Cartago que es una guerra de destrucción, una aniquilación. Vale. La tercera no cuenta casi era innecesaria. Yo creo que no se dio conquistar Cartago ni destruir. Después, el tema de la sal, que dicen, ¿se tiró sal? ¿Es un invento? No. Porque sí que se siguió construyendo. Cartago hubo más Cartagos después. Pero ya no como imperios. Exacto, ahí ya falló. Ciudad romana. Ciudad romana.